Hay cosas que son escandalosas, hay cosas que son de cierta forma bizarras y otras prácticamente sorprenderían a cualquiera que tiene tres dedos de frente y que conoce un poco la escritura, ¿no? Y este video es una de ellas. Es una acción que literalmente termina difamando el Evangelio, termina produciendo que las personas que aún no creen en el Señor o no han venido a los pies de Cristo difamen la fe, blasfemen la fe. Y es algo que ya el apóstol Pedro en su segunda carta venía hablando. Esto lo vamos a leer más adelante, pero quiero compartir con ustedes el siguiente video en el que eh, este catalogado apóstol Omar Gamarra dice que va a orar por las personas de su congregación, pero que él no ora por prosperidad, sino por semillas. Y literalmente dice, bueno, yo quiero orar, pero no veo nada en el altar, no veo dinero. Y es sorprendente cuando la gente pasa a pactar, va de una vez soltando su dinero, y hay un sujeto que está detrás del predicador y literalmente sale de una vez a, a echar ahí su ofrenda, por así decirlo, nada más desde el momento que este apóstol, catalogado apóstol, dice que, bueno, es necesario que haya dinero en el altar para que él pueda orar. Así que es bastante complicado, pero bueno, vamos allá. No voy a colocar todo el video dura unos 10 minutos, lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean con calma si así lo quieren. Yo lo voy a colocar desde el video 5:38 más o menos, 5:38 segundos, y vamos a examinar un poco esto. Entonces, quiero que me pongan atención y escuchen y vean la reacción de este sujeto, como de una vez sale sin pensar, sin analizar las cosas. Y bueno, otras personas también hacen lo mismo. Así que me muevo por aquí. Vamos allá. De irme. Quiero orar. Pastor, ¿no oró? No, oré por dos. Oré por dos. Pero yo quiero orar por todos. Pero yo no veo nada en el altar. Y yo dije que yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. Observa al sujeto. Ay, pastor, ya di. Bueno, De una vez. quizá Dios te Y dice va a la otra. un poco más. Pero no me queda nada, no importa. El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Si te quedas sin nada hoy y te vas sin nada a casa, no importa, te vas lleno de Dios. Eso es. Quede pelado, quede Vaya, pelado. busque y traiga algo aquí, porque quiero orar por esa ofrenda hoy. Yo sé lo que cargo. Después vaya a revisar la cuenta. Dios es especialista en agregar ceros a la derecha. ¿Según quién? Pastor, te cuento este testimonio. Escucha este testimonio, escuche. Estaba una noche, ahí voy a orar. Estoy esperando que usted traiga la ofrenda. Y escuche mientras pasa a traer la ofrenda. Ponme en cero la música un segundo. Ponme en cero. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Si quieres puedo ver el video completo. Yo voy a dar mi opinión con respecto a esto. Es la parte que quiero analizar. Seguramente alguien dirá, bueno, está sacando esto fuera de contexto. Es que no tienen cabeza, esto no tiene justificación, esto no tiene explicación. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ninguno de los discípulos de Cristo que tuvieron un liderazgo público, que tuvieron la oportunidad de enseñar, que expusieron la escritura, ninguno se atrevió a esto. Ninguno se pretendió vender las bendiciones de Dios. De cierta forma, así más bien el apóstol Pedro le dijo a Simón, aquel que tenía encantada a la gente con todos sus trucos, le dijo, él pidió, dijo, bueno, digan cuánto es el precio para que yo pueda también tener el poder del Espíritu Santo. Y quería comprarlo. Entonces prácticamente los apóstoles estuvieron en contra de la mercadería de la fe. Estuvieron en contra de vender
la idea de la prosperidad, la idea de la salvación, la idea del bienestar, todo sí ofrendabas o dabas cierta cantidad de dinero. Y voy a citar a Primera de Pedro, corrijo, Segunda de Pedro capítulo 2. Esta situación de falsos maestros y falsos profetas que terminan haciendo mercadería, que terminan difamando la fe, siendo una vergüenza para que la gente que aún no cree en el Señor, que no ha tomado su decisión por Cristo, difame la fe y generalice a todo el mundo. Y leí un portal de estos sobre esta noticia y decían que por esto es que la gente no cree en la religión. Ya, pero no puedes encapsular o generalizar todo a todo el mundo por esto, porque hay personas, pastores honestos, que no son ricos, no tienen en su verbo o en su prédica todo este mensaje, porque tú escuchas los minutos anteriores a esto y hablas de que gloria en gloria es igual a dinero, que las bendiciones de Dios igual a que vas a prosperar en tu negocio, que la bendición es estar en prosperidad, todo, bendición es igual a prosperidad, gloria en gloria es igual a dinero. Toda esta situación termina mostrando, encaminando todas las cosas por un mismo rumbo, que es la gloria del hombre, que es la adquisición de bienes materiales, y en el discurso muy poco hay de arrepentimiento, de santidad, de lucha contra el pecado, de renuncia a uno mismo, de hacer tesoros en los cielos en vez de querer acumular aquí en la tierra. Y es bastante complejo. No quiero decir que los pastores, porque no voy a caer en ese extremo, de que los pastores tienen que ser pobres, o de que los pastores tienen que ser en la iglesia los que menos tienen. Tampoco tienen que ser los que más tienen. Tampoco pueden ser los que menos tienen o los más pobres. Entonces llegar a extremos. Y hay gente que he conocido que literalmente me parece algo morboso, que la vara de medir de la credibilidad o de la realidad, de la veracidad de un pastor, es su condición económica. Y si lo que tiene es una bicicleta y no tiene carro, es un pastor honesto. Y si tiene un carro, algo que está pasando. Si los hijos están bien vestidos o tienen algún teléfono, alguna forma de grado de prosperidad en ese aspecto, entonces algo está pasando. Eso es llegar a un extremo de un lado. Y por el otro lado, tampoco estamos a favor de que la persona haga mercadería de la fe y que los líderes de estas iglesias apostólicas, proféticas y todo eso terminen haciendo mercadería de la gente. Hay que buscar un equilibrio. El equilibrio es la dignidad. La persona, el pastor debe vivir dignamente. Obvio, este vivir dignamente no está relacionado con este tipo de discurso, sino que aquel que trabaja por la obra, aquel que predica el Evangelio de Cristo centrado en Cristo, aquel que denuncia a los falsos maestros, aquel que predica santidad, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio a otros, de ser una iglesia que busca la santidad y se afianza en la escritura por encima del movimiento progresista. Todo eso, seguir la sana doctrina, todo ese tipo de cosas son muestras de que alguien es un pastor real, un pastor veraz, un pastor que se apega a la escritura y quien es digno de recibir un salario digno, digno de doble honor, y es digno de ser reconocida su labor. Pero esto es otra cosa, esto es algo que sale de lo normal, es algo que está fuera de lo común y es vergonzoso. Para mí, yo siento esta pena ajena. Siento pena ajena por esta situación, porque sé que muchas personas van a decir, bueno, los cristianos son tontos, los cristianos no piensan, dejan que los pastores les saquen la plata, pero no, es ese tipo de congregaciones que está condicionada y que la gente no lee la escritura. No lee porque todo ese discurso se menciona, ok, este versículo de gloria en gloria, pero en ese contexto no está hablando de dinero, no es igual encapsular un discurso que viene hablando de prosperidad, le metes eso de gloria en gloria, eh, no, de que no te vas a enfermar, de que siempre vas a vivir en prosperidad, en bendiciones. Eso es otra cosa y es algo que le hace daño a la fe. Ahora bien, quiero mencionar 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Rápidamente, el apóstol Pedro trata el tema de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es decir, el Señor los va a juzgar, tarde o temprano. Él los va a juzgar. Les da su libre albedrío, deja que engañen a la gente, deja que la gente, bueno, si no quiere leer la Biblia y seguir lo que Él les dice de su apóstol, a rajatabla, sin pensar, sin analizar, bueno, sigan adelante. Pero ahí está la escritura para que se estudie. Y el juicio del Señor llegará sobre estas personas tarde o temprano, en esta vida, en la otra, o en ambas. Lo cierto es que el Señor no va a dejar que su palabra sea torcida sin consecuencia. Y es algo que debemos comprender. Y me llama la atención el versículo 2, dice, por causa de los cuales, es decir, de los falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Obviamente, el camino de la verdad, el verdadero evangelio, un evangelio centrado en Cristo, va a ser blasfemado por las personas no creyentes, porque los que somos creyentes no blasfemamos. No decimos, bueno, estos son los cristianos, este es el evangelio, esta es la verdadera cara del cristianismo. No, porque entendemos que hay falsos maestros, que la escritura ya viene hablando de eso. Los que van a blasfemar el evangelio van a ser las personas que aún no creen, que no tienen un panorama amplio, que creen que el evangelio es este tipo de cosas o que el cristianismo son estas prácticas donde la gente se tira al piso y hace todas estas cosas y creen que ese es el cristianismo, esa es la fe, pero es un total error. Y todas esas cosas, sus palabras en contra de, del evangelio y de la salvación, de la doctrina, van a ser, el Señor va a permitir eso, pero también va a juzgar por todas estas cosas y porque esta gente literalmente es piedra de tropiezo para los que no creen. Son piedra de tropiezo. Por otro lado, tienen personas, si tú siempre predicas prosperidad, promesas, y nunca hablas de arrepentimiento, de pecado, de que la gente entienda la necesidad de Cristo, ese tipo de personas que seguramente lo que van buscando es un plus, van buscando es mejorar sus skills, sus habilidades para que su negocio crezca, muy difícilmente van a creer, muy difícilmente serán cristianos convertidos, muy difícilmente habrán nacido de nuevo, porque la información que están recibiendo no es el evangelio, están recibiendo es otra cosa, charlas motivacionales, están recibiendo cómo mejorar en el área laboral, cómo usar principios bíblicos aquí y allá para hacerme mejorar mi performance, mis habilidades, pero nunca su vida va a girar en torno al señorío de Cristo sobre ellos. Nunca. Siempre van a ser ellos declarando las promesas, arrebatando esta palabra, todo para sí mismos, para acumular, para seguir en sus negocios y usar a Dios como un medio para el fin que es la avaricia de ellos mismos. Eso exactamente así lo hacen. Usan a Dios como un medio para su fin, que es la avaricia y todo esto. Y se ve clarito como el pastor, mientras más la gente va echando, le dice, bueno, si quedas sin nada, tranquilo, que Dios te va a prosperar. ¿Qué garantía? ¿Quién eres tú para garantizar eso? ¿Hay alguna práctica en la Biblia que avale eso? ¿Existió algún ejemplo en que la gente daba y ofrendaba y el Señor le daba, multiplicaba los ceros así por así porque el apóstol o el líder decía que iba a orar y por arte de magia iba a ser así, como flotando una lámpara? Obviamente no, obviamente esos ejemplos no están. Y como dijo alguien, para concluir, el Evangelio de la Prosperidad solo tiene cabida en personas que no leen la Biblia. El Evangelio de la Prosperidad es aceptado, seguido y creído por personas que no estudian la Biblia. Porque si estas personas que creen en este falso evangelio leyeran la palabra, se darían cuenta que están siendo manipulados como unos niños, que están siendo usados, que están siendo exprimidos para los beneficios de sus líderes. Así que bueno, hermanos, que el Señor cuida a la iglesia del Señor de todos estos lobos rapaces, mejor dicho, de toda esta gente. Y bueno, tengamos cuidado. Si en tu iglesia local pasan cosas como estas, te invito a examinarte, te invito a orar, a examinar las cosas, a evaluar todo con la escritura, con el fin de que no sufra este tipo de situaciones. Así que un saludo, hermanos, bendiciones.